Buenas tardes, mi nombre es Carolina Martínez, soy estudiante de séptimo semestre de Filosofía y hoy me gustaría presentarles la ponencia La dialéctica de las capacidades y la renuncia de la mala fe. Actualmente estoy investigando en mi proyecto de tesis acerca de la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum y esta ponencia tiene en concreto una pregunta sobre la que me gustaría que me ayuden a pensar. Entonces, hoy vamos a hablar de dos grandes autoras, Martha Nussbaum, la autora que investigo para mi tesis, y Simone de Beauvoir, la gran Simone de Beauvoir. Debemos decir que el feminismo de ambas autoras coincide en las causas por las cuales la mujer actualmente y en general en la historia sufre condiciones de injusticia debido a su género. Sin embargo, el argumento de Martha Nussbaum para desarrollar su teoría de las capacidades parte específicamente de la condición de la situación de la mujer y no ya desde sus causas. Por eso, el segundo sexo de Simone de Beauvoir podría ser una buena herramienta para ayudarnos a comprender el punto de Martha Nussbaum en cuanto a las soluciones que plantea cada una para resolver cómo puede la mujer llegar a florecer en la sociedad, cómo se puede llegar a alcanzar una igualdad, las autoras no coinciden. Entonces, aquí nos preguntaríamos cuál sería la mejor alternativa, Simone de Beauvoir o Martha Nussbaum. Mi hipótesis es que ninguna de las teorías ofrece una solución satisfactoria a las situaciones de injusticia que sufren las mujeres. Sin embargo, la relación entre ambas podría resolver las limitaciones de cada una y mostrarnos un camino un poco más claro. Incluso podemos teorizar acerca de una situación más concreta en la que la mujer puede alcanzar concretamente y de hecho su florecimiento. Países como la India, Pakistán, países de África y muchos de América del Sur, en general países en vía de desarrollo, las mujeres continúan siendo víctimas de preceptos políticos, religiosos, sociales, que hacen que su florecimiento, es decir, su felicidad, sea prácticamente imposible. Combinadas esas situaciones con duras condiciones de pobreza, las mujeres están casi por completo limitadas a disfrutar de las oportunidades que todos los seres deberíamos tener, que todos los seres humanos deberíamos tener. Según la teoría de Martha Nussbaum, estas oportunidades deben garantizarse a todas las personas del mundo. Nussbaum las llama capacidades porque entiende que todo ser humano debe tener la capacidad de desarrollar ciertas habilidades y actividades que hacen de su vida una vida completamente humana, una vida digna de ser vivida. El gobierno de cada país debe garantizar un umbral mínimo de capacidades que son vitales para lograr una vida digna. Entonces, este es el problema al que nos enfrentamos desde la teoría de las capacidades. Los gobiernos de cada país deben garantizar una buena vida para todas las personas independientemente de su género, raza y muchas otras condiciones. Pero son los ciudadanos quienes eligen vivir como se les brinda. Son ellos quienes tienen la última palabra. Entonces, aquí se enfrentan las tradiciones y las leyes políticas. La niña que ven en pantalla se llama Leonor. Es una niña gitana que no ha podido continuar sus estudios porque las leyes gitanas son tan restrictivas y las condiciones en las que se vive son tan fuertes, hay tan duras condiciones de pobreza que Leonor ha tenido que dejar de ir a la escuela. Así que, aunque el gobierno de cada país garantice ciertas condiciones, ciertos derechos humanos mínimos para conseguir un umbral mínimo de capacidades en los que las personas consiguen que su vida sea una vida digna, los ciudadanos son los que deben elegir vivir como se les brinda, son los que lo eligen. Así que ellos son los que tienen la última palabra. Ese es nuestro problema. En el caso de Leonor,
La última palabra de su tribu fue no enviarla a la escuela, aunque las leyes de Andalucía así lo permitían. De Beauvoir nos puede ayudar a aclarar el punto de por qué las mujeres son las más afectadas por las costumbres sociales y a pesar de tener garantizado un umbral mínimo de habilidades, se ven obligadas a rechazarlo o deciden voluntariamente rechazar este umbral mínimo que los gobiernos les ofrecen. Veamos. Para Nussbaum, las múltiples libertades de elección requieren condiciones materiales previas, sin las cuales solo habría una simple ilusión de elección. Por lo tanto, la libertad no solo es una cuestión de tener derechos, sino que requiere ciertas condiciones materiales para ejercer esos derechos. Es decir, que una persona en una extrema condición de pobreza no podría, de hecho, no podría realmente elegir. Se puede ver en este caso que las condiciones materiales son mucho más escasas para las mujeres que viven en países desarrollados, más escasas que para los hombres. Desde el análisis de Nussbaum, esto se debe a que existe una relación directa entre el género y la distribución de recursos, lo que hace que el solo hecho de ser mujer sea una condición para tener menos oportunidades económicas y materiales. Pero ¿de dónde viene esa relación? ¿De dónde viene el hecho de que las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres, posean menos recursos en los países subdesarrollados? Pues de Beauvoir en El segundo sexo podría darnos una respuesta y ayudarnos a aclarar este punto. Y es que ella postula que la mujer es esclava de su naturaleza. Si bien las condiciones biológicas de la mujer no justifican las condiciones de injusticia que sufre, sí explican el motivo de su situación. La menstruación, el embarazo y la menopausia son factores que alejan significativamente a la mujer de los roles productivos o creativos en la sociedad. Y esto entonces pues dificulta su independencia económica o condiciones materiales que son favorables para esa vida digna de la que hablamos. De esto se puede inferir, de esto podemos concluir eh, que en tal situación las mujeres tampoco pueden alcanzar fácilmente roles dominantes eh, o roles líderes, porque su condición de dependencia económica reduce su capacidad para elegir cuestiones como, para elegir, reduce su capacidad de elección a cuestiones como qué se debe hacer en casa, cómo cuidar los niños y por tanto practicar o no practicar las tradiciones, aunque sea un impedimento para su florecimiento, pues no depende de ellas. Y por otro lado, la educación que reciben las mujeres es considerablemente baja, nos dice Nussbaum, pero Simone de Beauvoir nos dice considerablemente diferente a la que reciben los hombres. Desde la infancia se les anima a asumir un rol cerrado en el que no es posible una participación intelectual, económica y políticamente activa en la sociedad. Si bien entonces podríamos decir que la educación a la que se refiere Beauvoir se centra en la educación que reciben las mujeres de clase media, este argumento se puede extender y señalar que la educación de las mujeres que de bajos recursos económicos es limitada no solo por su condición socioeconómica, sino por la cultura y las tradiciones que profesan. Entonces, al ver las posiciones de las dos autoras, podemos entender que las causas por las cuales las mujeres viven en situaciones de injusticia debido a su género, y como la precariedad económica, la educación, la tradición, son argumentos, son argumentados por ambas. Ambas acuden a estas razones. Sin embargo, lo que acabamos de hacer en esto fue, con esta relación, fue aclarar un poco más el punto de Nussbaum. Pero, ¿cuál es la solución que tienen estas dos autores? Dos autoras. ¿También coinciden en la respuesta? ¿También están de acuerdo? Vemos que están de acuerdo en las causas, pero ¿están de acuerdo en las soluciones?
La solución de Beauvoir viene de la mano de su posición existencialista. Ella nos dice que las mujeres son esclavas de la mala fe, que se refiere a la negación absoluta de su propia libertad de forma voluntaria. Entonces, a pesar de que un gran número de condiciones propician las injusticias que sufren las mujeres, la mala fe acaba siendo la causa de que las mujeres permanezcan inconscientes, inertes, no hagan nada ante su destino y ante su condición de otro. Entonces, si la mujer llega a entenderse a sí misma como un ser trascendente, va a comprender el nivel de objetivación al que está atada y con esto va a tratar de superar su inmanencia. Entonces, la mujer experimentará un deseo de emancipación. Si un grupo de mujeres advierte las injusticias a las que está sometido su género, entonces la mujer podrá concebirse como un grupo excluido social, política y económicamente, y entonces, de esta forma, hará lo que sea para lo que esté a su alcance para prevenir esas injusticias. Entonces la mujer está en capacidad, para Simone de Beauvoir, la mujer está en capacidad de su condición y de liberar, está en capacidad de comprender su condición y de liberarse a través de la comunicación con otras mujeres que comprenden la inmanencia a la que están sometidas. Y así, con este primer paso, se dan cuenta, pues, el de darse cuenta de la situación, la mujer entonces buscará posicionarse en lugares dominantes o encontrar cierto liderazgo y liberarse de la dependencia económica. Entonces, para Simone de Beauvoir, el, la solución radica en comprender su propia situación, para rechazar esta mala fe y como grupo social buscar su emancipación y su trascendencia. Esa es la solución que nos brinda de Beauvoir para que la mujer alcance su florecimiento y su felicidad. Pero claro, Marta Nussbaum, al ver una foto como la de esta señora con sus pequeños niños, diría, ¿ustedes de verdad creen que las mujeres son víctimas de la mala fe? Por favor, las condiciones estructurales en las que viven las mujeres de los países subdesarrollados dificultan el último paso que propone Simone de Beauvoir es la emancipación o el encuentro de puestos de poder. Llegar a puestos de poder, llegar a ser líder, pero es que en realidad las condiciones no lo permiten. La mujer puede ser consciente de las condiciones de injusticia que sufre su género, pero no puede evitar esos sufrimientos. Es cierto que muchas mujeres podrían buscar una educación diferente para sus hijos e hijas, haciéndoles comprender su valor y las injusticias que sufre su género, pues, para las niñas, una educación diferente desde su casa, pero debido a la escasez económica, la estructura, la dependencia de una tradición, las mujeres, la verdad, podrán hacer muy poco. La mala fe no es una buena razón para Marta Nussbaum, es de hecho un poco indignante para Marta Nussbaum. Entonces la educación que una madre brinda a sus hijas puede cambiar, claro, apenas la mujer se dé cuenta de esta situación de injusticia en la que vive. Pero esta madre no puede hacer mucho para mejorar la educación estructural de la cultura regida por tradiciones estrictas. Entonces, es muy improbable que las mujeres de países como la India lleguen a salir a pesar de haberse de haberse dado cuenta de su situación, lleguen a salir de esa situación. Además, hay un punto interesante que toca Marta Nussbaum y es que también es improbable que mujeres que viven en condiciones fuertísimas de injusticia desarrollen una sensibilidad feminista porque su devoción por las creencias es uno de los principales motores de sus vidas. Su devoción por las tradiciones culturales es algo que importa muchísimo para las mujeres.
Entonces, siendo así, Nussbaum encuentra que incluso las mujeres en esta situación tal vez nunca se den cuenta de la desigualdad de género que sufren porque porque las otras mujeres que las rodean sufren las mismas injusticias, por lo que entonces ellas pueden ignorar sus condiciones y creer en la ilusión del florecimiento. Pueden de hecho crear una ilusión de florecimiento. Entonces, Nussbaum propone que se garantice a todos los seres humanos las capacidades mínimas para desarrollar una vida digna, aun cuando muchos no comprendan las precarias condiciones e injusticias a las que son sometidas. Entonces, claro, por supuesto, los estados deben proporcionar a todos los ciudadanos condiciones en las que puedan prosperar y comprender su propia humanidad. Pero, si nos fijamos solo en la solución de Nussbaum, entonces nos quedamos en el problema con el que empezamos, que los gobiernos de cada país deben brindar una buena vida a todas las personas independientemente de su género, pero son los ciudadanos los que eligen vivir de la manera en la que el gobierno les procura vivir. Entonces, ellos son los que tienen la última palabra. ¿Cómo hacer para que las mujeres comprendan su condición de inmanencia y busquen su trascendencia? ¿Cómo se consigue que las mujeres busquen liberarse de la opresión de sus tradiciones cuando las tradiciones constituyen todo el espectro de sus vidas? Esa es la pregunta sobre la que me gustaría que pensemos un poco más. Entonces, vamos a mostrar esta dialéctica, esta unión de puntos aparentemente contrarios, pero que nos brindan una respuesta. Y es claro que porque es claro que si se aplica solo la teoría de Simone de Beauvoir, probablemente no se logrará nada. ¿Y eso por qué? Porque las duras condiciones socioeconómicas no le permiten a la mujer ir más allá de su propia comprensión y conciencia de las injusticias que sufre por su género. Pero si aceptamos la teoría de Nussbaum, solo la teoría de Nussbaum, tampoco lograríamos grandes cosas, porque atados a las tradiciones, los ciudadanos, los seres humanos, pueden rechazar las capacidades que les ofrece un Estado. ¿Cuál sería entonces la respuesta a este problema? Fusión. Yo pensaría que la unión de ambas teorías podría garantizar que las mujeres, a pesar de estar atadas a una tradición, lleguen a adquirir una conciencia feminista que gracias a la teoría de las capacidades podría prosperar grandemente, podría prosperar muchísimo. Si la mujer comprende que hay una cierta dialéctica del amo y el esclavo donde ella resulta siendo la esclava y sin ser de esta manera no puede entenderse a sí misma, al comprender es que eso debe terminar, entonces un umbral de capacidades mínimas la llevará a terminar con esa dinámica. Entonces, de esto podemos concluir que es necesaria una dialéctica entre la sensibilidad feminista que propone Simone de Beauvoir y el apoyo externo las naciones y de los estados para que la mujer pueda conseguir situaciones de justicia. En otras palabras, la mujer de escasos recursos que comprende su situación no puede salir de esa situación por sí misma. Se le debe garantizar un umbral mínimo de capacidades para que florezca y al mismo tiempo, para que la teoría de Marta Nussbaum funcione, la mujer debe adquirir una sensibilidad feminista. Ahora me gustaría preguntarles si le creen a mi propuesta. A mí la verdad me quedan dudas y sería divertido e interesante discutirlo porque me pregunto todavía cómo haría una persona que crea la ilusión de florecimiento estando en una situación de injusticia para notar por sí misma que sus condiciones de florecimiento realmente no están garantizadas. ¿Cómo hace una mujer que está atada a una tradición, que su vida gira en torno a esa tradición, para notar que de hecho esa tradición impide su felicidad? Eso me parece un poco complicado.
Muchas gracias por su atención.